Hospitalario de Neurocirugía del Hospital Occidente de Kennedy. Le agradecemos por aceptar la invitación. Les pedimos a ustedes el favor de silenciar los micrófonos y apagar las cámaras para mejorar la calidad del video y de la conexión. Esperamos disfruten la charla y le damos paso al doctor Santiago. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Si de pronto en algún momento dejan de escuchar o se traba la presentación, les agradezco que me avisen por WhatsApp porque pues no voy a estar viendo el chat de, del Meet, ¿vale? ¿Todos están escuchando bien? Porfa, en el chat pueden escribir como sí, no. Sí, se escucha bien. Listo. Bueno, muy bien. Aquí vamos a hablar un ratico sobre la malformación de Chiari. Eh, Como ya algunos sabrán, entonces el grupo de Vitruvio tiene subgrupos ahora, ya conocidos por algunos, de ortopedia, cirugía plástica, cirugía general, y nosotros que somos el grupo más antiguo, que es el grupo de neuro. Entonces, me pareció interesante repetir esta charla que hice hace año y medio cuando era interno en servicio de neurocirugía de la Universidad Nacional. Dado que, pues, aunque no es pues, de todos los días una patología que se vea en el servicio de urgencias o en consulta externa, pues nos puede llegar a nosotros como médicos generales y pues es importante que la sepamos al menos sospechar y enfocar. Mm, Me gustaría saber, ya que son poquitos, con qué público cuento. A ver si son estudiantes de qué semestre y, y estudiantes de qué carreras, o si hay profesionales. Entonces escriban ahí rápidamente en el chat como qué público cuento, para yo también saber hasta dónde hablar. Bueno, tenemos estudiantes de sexto, medicina, de primero, tenemos internos, Sandrita que trabaja conmigo en el hospital, octavo, décimo, interno, Aya Pereira, bienvenido, estudiante, medicina séptimo, décimo medicina. Bueno, muy bien, entonces lo primero que hay que aclarar es que esta charla es hecha para, o está enfocada para estudiantes de ciencias de la salud. Esto no, ni mucho menos quiere ser una charla de especialista. Entonces, pues se cabe aclarar eso al principio, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Este es el contenido que voy a manejar el día de hoy. Son muchos tópicos, entonces la verdad se van a manejar como de a poquitos o cositas muy pequeñitas de cada uno. Esto va a ser casi que un abrebocas a la malformación de Chiari porque esto se puede uno extender bastante. Además que voy a tocar como que de todas un poquito, así sea solo nombrar, sobre todo tipo 3 y tipo 4. Bueno, como decía al inicio, entonces vamos a hacer una revisión anatómica. Comencemos por el cerebelo, que hoy lo vamos a nombrar mucho. Entonces el cerebelo, pues epistemológicamente significa cerebro pequeño, está ubicada en la fosa posterior. Dentro de los límites craneanos, pues tenemos la apófisis, perdón, la porción petrosa del temporal y hacia posterior, y el límite superior lo va a hacer la tienda del cerebelo, que es un repliegue de la aura madre. Recordar que la aura madre tiene dos capas. Bueno, está formado por lo mismo que el cerebro, unas células llamadas neuronas, que en el cerebelo pues tienen una disposición diferente, en el sentido de que están mucho más interconectadas unas con otras. Representa casi el 80% de las neuronas que en teoría son, entre comillas, funcionales del encéfalo, o sea, es muy importante el cerebelo. La sustancia gris puede ser periférica en la corteza cerebelosa, igual que en el cerebro, pero también tenemos unos núcleos profundos que ya veremos más adelante y actúan igual, o sea, una sustancia gris periférica y central, y también tenemos eh, sustancia blanca para las fibras de conexión. Esta es una imagen ilustrativa de Netter, donde vemos una vista superior y una vista inferior. Todos ven
el cursor. No se nota casi. Ahora, ahí. Sí. Sí, bueno, era porque me cambié de pantalla. Sí, lo que dijo usted en el chat es muy cierto. Si tienen alguna pregunta, la pueden ir haciendo en el chat. Si alguno la sabe del grupo, pues la va respondiendo. Y si no, pues al final intentaremos darle respuesta. Si no, pues la buscamos y posteriormente la publicaremos. Bueno, entonces tenemos una vista superior. En Ether nos juega mucho con los colores. Obviamente esto no es así en la vida real. Pero entonces tenemos unas divisiones básicas, aunque no puede tener muchos nombres, vamos a usar algunos muy llamativos y muy comunes. Entonces, el cerebelo tiene una cisura primaria que me da a dividir el lóbulo anterior del posterior y en la mitad tenemos como un gusanito, por eso se conoce como vermis cerebelos. Vermis significa gusano. En la vista inferior, pues tenemos parte del lóbulo anterior, la gran porción del lóbulo posterior, y vemos aquí un lóbulo especial que es el flóculo noble. Esto que es un lóbulito también del cerebelo, que hace parte, la parte central hace parte del vermis cerebelo, que es la língula. Aquí vamos a ver los pedúnculos cerebelosos, que los vamos a ver más adelante en otra imagen también, que van a conectar el cerebelo con las tres porciones del tallo cerebral. En algunos libros vamos a ver disposiciones del cerebelo planar, o sea, en dos dimensiones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, primero, el cerebro obviamente es una estructura tridimensional, pero la esquematización planar sale como de desdoblar, por si se pudiera decir así, esta imagen tridimensional en dos dimensiones. Es lo que vamos a ver así en los libros. ¿Listo? Entonces, vuelve y juega. Vamos a tener la cisura primaria, el lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el flóculo noble. Como les dije en la mitad, el vermis cerebeloso, que tiene forma de gusano, va a tener 9 porciones, cada una con su nombrecito. Eh, Importante esta que es el nódulo, creo que yo ahorita lo dije mal, lo que hace parte del flóculo nódulo, pues es el nódulo, obviamente, del vermis cerebeloso. Y el flóculo en la parte lateral. Ya vamos a decir como para qué sirve cada una de estas porciones. Las otras porciones del vermis cerebeloso, entonces está la úvula, la pirámide, el tubo, el vermis, el poli, el declive, culmen, el lóbulo central y finalmente la língula. A veces son preguntas de examen cuando uno está en los primeros semestres, pero pues en este momento realmente no es tan importante. Esto es un corte sagital, una vista lateral izquierda, por lo tanto esto es superior, esto va a ser inferior, esto es anterior, esto es posterior. Vamos a ver el tallo cerebral, arriba el mesencéfalo en A, B la protuberancia y C el bulbo raquídeo o médula oblonga. Tenemos el vermis cerebeloso con todas las 9 porciones que ya les dije, comenzando por el nódulo y finalizando en la língula. Esto es lo que se conoce como el árbol de la vida, pues por su forma, de tallo, pues de qué forma la unión entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Entonces tenemos el tallo y las ramas del arbolito. Esta es una vista posterior de lo que es el tallo cerebral. Entonces tenemos el mesencéfalo con su lámina cuadrigémina, los colículos superiores, inferiores, tenemos la pineal, tenemos aquí el origen aparente del cuarto par craneano, que es el patético troclear. Tenemos los límites del cuarto ventrículo. Pues, ustedes recordarán que el cuarto ventrículo es una cavidad llena de líquido cefalorraquídeo. Y hoy me interesa mucho esta partecita, que es como el vértice de ese cuarto ventrículo llamado óvex. Lo estaremos nombrando en alguna parte de la charla, entonces para que lo tengan en cuenta a qué hace referencia. La parte más inferior del cuarto ventrículo. Les decía que el cerebelo se comunica con las tres partes del tallo cerebral a través de los pedúnculos cerebelosos. Una vez se la embarran los exámenes, para que lo tengan presente, un error de lectura, literal, coloca pedúnculos cerebrales. Ojo, una cosa son los pedúnculos cerebrales que vamos a ver acá, y otra cosa son los pedúnculos cerebelosos, que son tres, el superior, el medio, que es el más grande, y el inferior. El superior entonces va a conectar el cerebelo con el mesencéfalo, el medio va a comunicar el cerebelo con el puente
y el inferior el cerebelo con el bulbo raquídeo o médula oblonga. Volvemos a ver aquí la, la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca, entonces una corteza es periférica y unos núcleos cerebelosos que son centrales, que los vamos a ver mejor aquí en estos cortes axiales. Esto puede ser una vista superior o inferior, esto sí no sabría decirles. Y vamos a ver de medial hacia lateral, entonces el núcleo fastigial. En conjunto, estos dos se conocen como el núcleo interpuesto o interpósito, y lo más lateral en forma de dientes, pues es el núcleo dentado. Ese núcleo interpuesto es la unión de dos núcleos, perdón, es el núcleo globoso y el emboliforme, ¿vale? Sería como fastigial, globoso, emboliforme y dental, de medial a lateral. En la corteza cerebelosa, que ya sabemos que es periférica, igual que en el cerebro, vamos a tener tres capas. A diferencia del cerebro, que tiene 6 capas, aquí vamos a tener 3, que son de lo más periférico a lo más medial. Entonces la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. La capa de células de Purkinje, por así decirlo, es la capa más importante, donde van a estar ubicadas las neuronas funcionales, o bueno, no funcionales, todas son funcionales, pero digamos que las más importantes en el cerebelo, y las demás capas pues van a estar ubicadas neuronas sobre todo de sostén y de interconexión entre unas y otras neuronas. ¿Listo? Obviamente vamos a tener fibras que van hasta la capa más superficial, que es la capa glomerular, en este caso serán las fibras trepadoras, y tenemos fibras musgosas que van a llegar solo hasta la capa granulosa. Eso también puede ser a veces pregunta de examen en los primeros semestres. Al igual que el cerebro, entonces el cerebro se comunica con la corteza y los núcleos profundos a través de estas fibras. Esta es una imagen que tomé de Snellen, que es un libro de neuroanatomía y de semiología neurológica, pues básico en nuestras escuelas, que es la distribución somatotópica del cerebelo. Entonces, volvemos a ver la distribución planar que les había dicho. Recuerden que esto es tridimensional, pero pues para la imagen solo se colocan 2 dimensiones. Vamos a ver el vértice cerebeloso, la representación de lo que es el eje axial del cuerpo. Esto es lo que es el cuello, la cabeza, el cuello, el tronco. En la parte más periférica y en el lóbulo posterior vamos a encontrar sobre todo la representación, y por eso es que ese muñequito es como tan amorfo, porque está más la representación de los miembros superiores y los miembros inferiores, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar guías, sobre todo cuando estemos examinando a un paciente, cuando un paciente, por ejemplo, presente mucho compromiso, sobre todo de la posición o alteración en la postura, sobre todo en la parte axial, uno estará pensando más en vermis y no tanto pues, en los lóbulos anterior y posterior. Bueno, el cerebelo, pues obviamente como lo estamos viendo ahora, pues ya es una gran transformación de millones de años, pero digamos que evolutivamente tiene también 3 subdivisiones. Lo más antiguo, que es el arquicerebelo, también se conoce como vestíbulo cerebelo, y eso le da a uno guías de la función, pues se va a encargar sobre todo de la función del equilibrio. ¿Dónde se encuentra esto? Entonces, de lo más primitivo que vamos a encontrar en el cerebelo es el lóbulo flóculo-nodular, ¿listo? Y sobre todo también la língula. Entonces, estos dos cuando se ven afectados, o estas dos regiones cuando se ven afectadas, pues van a provocar alteraciones en el equilibrio principalmente. Con el equilibrio, pues también tiene que ver mucho la marcha. Entonces, así como en el cerebro, los núcleos de la base hacen parte de ese sistema extrapiramidal. Este es nuestro sistema extrapiramidal, que son los núcleos fastigiales. Obviamente hay relación y conexión con los núcleos vestibulares, en el bulbo raquídeo, y con los reticulares a través de todo el tallo cerebral. ¿De qué se encarga el arquicerebelo? Del control del equilibrio corporal y también de los movimientos oculares. Otra porción del cerebelo es el paleocerebelo, también muy antiguo. También se conoce como espinocerebelo y se va a encargar sobre todo de la función de controlar el tono muscular. Esto también tiene que ver con la marcha. Tenemos algunas regiones como están ahí descritas,
en estas regiones del Berni sobre todo. Sin embargo, donde más se va a ubicar el palo cerebelo es también en el lóbulo anterior. Tiene conexiones con la médula espinal y, como les había dicho, pues va a controlar el tono muscular, movimientos axiales y también de las extremidades. Va a llegar información de los colículos superiores, que como algunos ya sabrán, o si no otros les informo, los colículos superiores pues van a manejar también información de los ojos y también van a llevar información a esta parte del cerebro. Finalmente, la parte más nueva o novedosa pues del cerebelo es el neocerebelo o cerebro-cerebelo. Hace parte o está localizado esta función principalmente en el lóbulo posterior, tiene conexiones con la corteza cerebral y nos va a ayudar mucho en la planeación e iniciación de movimientos. También tiene que ver este neocerebelo mucho con las funciones no motoras del cerebelo. No siempre dice, cerebelo igual coordinación. No, no siempre. Inclusive hay alteraciones de la memoria que tienen que ver con alteraciones cerebelosas. Es por esta parte, porque el neocerebelo tiene conexiones con el cerebro, sobre todo en el lóbulo posterior. Este es el que nos va a ayudar a regular esos movimientos finos, de que, por ejemplo, las mujeres cuando se están maquillando ahí, delineándose las cejas o haciéndose las pestañas, pues no queden todas pintadas gracias a esa planeación y a esos movimientos. ¿De qué se encarga el neocerebelo? De la ataxia. Entonces, algunos estaremos más relacionados con su alteración, que es la ataxia. Entonces, la ataxia como tal es un conjunto de otras funciones, como lo es la metría, la secuencia, la detención, la diadococinesia y pues la coordinación también fonoarticular. Entonces, la metría, lo vamos a decir así como en términos más sencillos, es saber hasta dónde realizar el movimiento para llegar a un objetivo. Por ejemplo, pásenme un lápiz y no pasarme ni llegar antes al objetivo. La secuencia, entonces, es la capacidad de poder hacer movimientos o diferentes movimientos en diferentes momentos. La detención, entonces, saber, por ejemplo, cuando uno hace la prueba dedo-nariz y no pasarse sobre el dedo del examinador. La diadococinesia es la capacidad que tenemos para realizar movimientos alternantes rápidos. Por eso es que cuando ponemos, y lo decían en el taller en el examen neurológico, cuando ponemos a hacer arepitas a los pacientes, o cuando los ponemos a hacer movimientos alternantes de las manos, o la prueba rodilla-talón, estamos evaluando la diadococinesia. Cuando hay una alteración es cuando decimos, el paciente tiene diadococinesia. Y finalmente la coordinación fonoarticular, por eso dentro del síndrome cerebeloso, entonces hay que siempre acordarse del borracho. Entonces el borracho tiene dismetría, por eso es que cuando llega a la casa no puede meter bien la llave, no puede hacer los movimientos de giro de esa llave, no sabe hasta dónde detenerse, entonces o se detiene antes o se pasa, y por eso es que no le da con la llave a la cerradura. Y habla se conoce como una habla escándida, el habla de borracho, típica de esas intoxicaciones pues, alcohólicas. Recordar que el cerebelo es ipsilateral, o sea, él cruza, pero al final cruza doble vez, por eso es que siempre va a ser ipsilateral. Entonces, una alteración, por ejemplo, de un hemisferio cerebeloso derecho, pues va a provocar sintomatología del lado derecho. Bueno, vamos a ver en la charla como 3 pausas ahí como para despejar los ojos, porque esto es una charla un poquito pesadita, entonces aquí les muestro el logo del grupo, es el hombre de Vitruvio, Vitruvio o Marco Vitruvio era un arquitecto que trabajaba mucho con las proporciones de sus edificios y de sus construcciones, y lo que hizo Leonardo da Vinci fue trasladar ese concepto al cuerpo humano. Por eso este dibujo es muy conocido pues, por muchas personas, porque es como la proporción perfecta del cuerpo humano. Bueno, hablemos un poquito de historia de la malformación de Chiari. Entonces, la malformación de Chiari comenzó hace mucho, desde 1883. John Cleland fue de los primeros que describió algunos casos de herniación cerebelosa e hidrocefalia. Obviamente esto fue en cadáveres. Él no hizo ninguna clasificación, solamente como que describió que algunos cadáveres tenían
herniaciones cerebelosas, o sea, que pasaba parte del cerebelo a través del agujero magno y que en otros no. Y que curiosamente a esos pacientes a los cuales se les bajaba una parte del cerebelo a través del agujero magno, tenían gran acumulación de líquido cefalorraquídeo en cerebro. Unos años después, Hans Chiari, un patólogo austriaco, ya hizo un poco más de estudios y ya le puso una clasificación de 1 a 3, eh, pero uno de sus colegas, también patólogo, pero suizo, que es Julius Arnold, en 1894, solo 3 añitos después, hizo una contribución sobre todo a la malformación que Chiari puso como tipo 2. Entonces, él veía mucha relación de la malformación de Chiari tipo 2 con el mielomeningocele, pero que eso también generaba mucha hidrocefalia. Realmente ese fue su gran aporte y por eso es que muchas personas eh, nombran mal esta enfermedad como la malformación de Arnold-Chiari. No, por favor, a partir de hoy, la malformación de Arnold-Chiari, o sea, los dos nombres, solo va a ser la tipo 2, ¿vale? Las otras, realmente no le vamos a quitar crédito al señor Hans, eh, fue él el que realmente las describió. Entonces aquí tenemos a Cleland, a Hans Chiari y a Julius Arnold, los tres pioneros en la investigación de esta patología. ¿Qué es la malformación de Chiari? Pues entonces es una malformación, entonces esto es congénito, sin embargo hay descripciones en que se pueden provocar descensos de las amígdalas cerebelosas también adquiridas, pero realmente esto es una malformación congénita, o sea, las personas nacen con esto. ¿A qué se define la malformación de Chiari? Entonces es un descenso de las amígdalas cerebelosas del borde inferior o inclusive del tallo cerebral desde el agujero magno, ya les voy a decir los límites, 5 o más milímetros. Eso es la malformación de Chiari. ¿Listo? Como les había anunciado anteriormente, existen 4 tipos. Son alteraciones todas del romboencéfalo, entonces si recuerdan, el sistema nervioso se forma pues primero con un tubo neural que tiene 2 huecos, un neuroporo anterior, un neuroporo posterior, después se divide en 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. El romboencéfalo a su vez en otras 2 vesículas, que es el metencéfalo y el mielencéfalo. El mielencéfalo en su parte anterior va a dar el puente y en la parte posterior va a dar el cerebelo. Entonces, alteraciones de esta parte del romboencéfalo puede ser una de las explicaciones también de esta malformación. ¿Qué tienen en común las 4 tipos? Que hay un inadecuado flujo de líquido cefalorraquídeo a través del agujero magno. Y esto hace parte de los objetivos del manejo quirúrgico, restablecer ese adecuado flujo. Tenemos una vista inferior del cráneo, entonces vamos a tener aquí el gran agujero magno de sus límites, entonces en la parte anterior tenemos el vacío, que es un punto craniométrico, el opistium, que es la parte posterior, y en la parte lateral tenemos los cóndilos del occipital. ¿Listo? Esos son los límites del agujero magno, por donde va a salir parte de las amígdalas cerebelosas, como vamos a ver más adelante. Cuando uno traza una línea entre ese vacío y ese opistium, se forma una línea que se ha puesto el nombre o el epónimo de la línea de McBride. ¿Listo? A partir de esa línea es que uno comienza a contar el límite inferior y mide esa distancia para decir si tiene un Chiari o no tiene un Chiari. Ya les voy a decir por qué es importante eso de los 5 milímetros. Entonces aquí vemos, estos son unas resonancias, esto es un corte estacional, una resonancia en T1, y este es un corte coronal, una resonancia cerebral en T2. Vamos a ver en ambas, pues las tonsilas o amígdalas cerebelosas como descienden un poquito a través de ese agujero magno, y vemos aquí los arcos de C1, ¿no es cierto? O sea, las amígdalas llegan hasta C1, esto en este caso. Este es un corte axial. Entonces vamos a ver en la altura del agujero magno, porque estos son los cóndilos del occipital, vamos a ver que ya comienza a verse la médula espinal como debe ser, pero
el mismo espacio está ocupado por las tonsilas o amígdalas cerebelosas. Y vemos aquí el agujero ependimario. Bueno, aquí es como la transición realmente entre el cuarto ventrículo y el agujero ependimario, muy pequeño, cosa que no debería estar sucediendo en esta gran región que es el agujero magro. Entonces, aquí es donde se produce, es una tubería, muchachos. Entonces, si yo le pongo algo que obstruya esa tubería, pues obviamente se va a acumular de ahí para arriba lo que tengo, que en este caso es líquido cefalorraquídeo. Bueno, de epidemiología. Entonces, como les decía, no es tan frecuente, miren la prevalencia que no llega pues al 4%, es de 1 a 1000 nacidos vivos. El promedio de edad, aquí hay que tener mucho cuidado porque pues primero se los dije, ¿no? Es una enfermedad congénita, entonces pues en teoría nacen con eso. Pero digamos que el diagnóstico se da en dos picos. Uno que es en los niños muy pequeñitos, por ejemplo el Chiari tipo 2, o el más frecuente que es el Chiari tipo 1, que ya vamos a hablar de cada uno de ellos, puede ser asintomático toda la vida y nunca enterarse, se encuentra como a veces como hallazgo incidental, pero digamos que la edad promedio es más o menos hacia los 40, 41 años. ¿Listo? Hay un leve predominio en el sexo femenino comparado al masculino de 1.3 contra 1, y esto tiene que quedar para la casa. El tipo 2, básicamente, Chiari tipo 2 igual mielomeningocelia, un defecto del tubo neural, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto se demoran eh, el equipo de salud, o sea, los médicos, en darle el diagnóstico? Dando vueltas, que es una cosa, que es cervicalgia, que esto es migraña, que esto es vértigo, eh, es que usted está borracho, 3 años más o menos dando vueltas. ¿Listo? Por eso es que yo creo que esto es de lo más importante el día de hoy, que nos interioricemos, que es una enfermedad que podemos evitar, perdón, que podemos diagnosticar de forma no tan demorada si la sospechamos. Si no la conocemos y no la sospechamos, pues va a ser bastante pues, complicado. Hay preguntas en el chat, pero ok, listo. Bueno, les voy a traer diferentes cositas de artículos, algunos sí les he puesto la bibliografía abajo, otros están en la última diapositiva, otros están ahí puestos, entonces, pues si quieren ustedes van tomando pantallazos para que el que quieran los puede revisar más adelante. Bueno, ¿por qué les decía lo de la distancia de los 5 milímetros? Que es importante medirla a través de esa línea de McBride. Porque es que miren, esto es un estudio donde están mirando la ubicación de las amígdalas cerebelosas en 2.400 pacientes de diferentes edades. Esto desde muy pequeñitos hasta 70 y pico de años. Y lo que uno se da cuenta es que las amígdalas cerebelosas no siempre están en el punto cero o inclusive están arriba, no. Casi siempre están un poco abajo, pero nunca más de 3 milímetros por debajo de esa línea McBride. Por eso el punto de corte son unos 5 milímetros. Es que esto pasa mucho, sobre todo en el servicio de pediatría, y Sandrita, pues, de pronto lo habrá visto. Descenso de las amígdalas cerebrosas, por ejemplo, 3 milímetros, tiene un Chiari y neurocirugía urgente, hay que operar. Entonces, ojo, recuerden que las mamitas y los papitos son personas que en su preocupación y si son primerizos, pues obviamente esto, neurocirugía ya, eso significa, Dios mío, se va a morir. ¿Sí? Entonces hay que manejar muy bien esta información. Esto es algo similar, entonces son por grupos etarios de 0 edades, de 0 a 10 años, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40. Y lo que están mirando es lo que veíamos en la tabla anterior, la posición de las amígdalas cerebelosas y el porcentaje de ellas. Entonces vemos que de 0 a 10 años casi todas están en la línea de McBride, lo mismo de 10 a 20, de 20 a 30, casi todas están en esa distancia, pero llega un punto en que más o menos hacia los 70 años, que comienzan a igualarse hasta casi menos 4 milímetros debajo de esa línea. Entonces, hay que tener en cuenta que si son 2.000 y pico de personas a los que les hicieron estas medidas, pues más hace parte esto de la normalidad que de la patología. ¿Listo? Bueno, de los tipos. Entonces, vamos a manejar 4
digamos, básicos, y ya les contaré otros dos que son postquirúrgicos. Entonces, el Chiari tipo 1, muy frecuente, pues muy frecuente no, sino es el más frecuente. Entonces, ya habíamos dicho que es una herniación de las amígdalas cerebrosas más de 5 milímetros debajo del plano de ese agujero magno que se llama la línea de McBride entre el vacío y el iliopistia. No está asociado a herniación del tallo o de anomalías supratentoriales. Eso es muy importante. ¿Listo? Del tipo 1 no tiene más cosas arriba. ¿Listo? La hidrocefalia no es común en el tipo 1. Y que sí es muy común en el tipo 1, que haya hidrosiringomielia, que lo vamos a ver ahorita en otras imágenes más adelante, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo en el conducto ependimario de la médula espinal. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. El tipo 2 es el segundo en frecuencia, que es una herniación cerebelosa de la parte verniana, pero también puede estar acompañado del tallo o inclusive parte del cuarto ventrículo a través del agujero magno. Como les decía, está asociado casi que en un 100% de las veces con un mielomeningocele y la mayoría de las veces este es lumbar. O también puede estar asociado de otras malformaciones supratentoriales, por ejemplo, agenesia del cuerpo calloso, o puede haber una tienda del cerebro estar fijada casi que vertical, puede haber una lámina terminal muy engrosada. O sea, hay que buscarle más cositas a estos niños. ¿Listo? Los tipo 3 y tipo 4 son bastante exóticos, bastante raros. El tipo 3 es que hay un encefalocele en la parte cervical alta, donde el contenido de la fosa posterior pues se protruye por ahí, se hernia y provoca una oclusión del agujero de magno. El tipo 4 pues es más raro que un perro a cuadro, casi siempre es incompatible con la vida, por eso es que casi no se ve, que hace parte de, o se define como una hipoplasia o una aplasia cerebelosa. ¿Listo? Como les decía, estos son los cuatro que uno tiene que tener en mente, sobre todo el tipo 1, que es el más frecuente, y el tipo 2, que le sigue en frecuencia. Existen otros dos Chiari, que son postquirúrgicos, que es el Chiari 0 y el Chiari 1.5. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? Entonces, pacientes que son llevados a cirugía, ya les estaremos hablando de qué cirugía es la que se realiza, tienen siringomielia, pero no tienen herniación cerebelosa, ¿listo? Sin embargo, se han dado cuenta que cuando se les hace la descompresión de la fosa posterior, mejoran la sintomatología. Entonces, a esto se le conoce como un Chiari 0. Y el Chiari 1.5 es cuando el óvex, ya les dije que es la parte más inferior del cuarto ventrículo, está debajo del agujero magno, pero cuando se opera, la persona no mejora la sintomatología. ¿Listo? Entonces, por eso les digo que estas dos clasificaciones son postoperatorias. Algunas imágenes de los cuatro tipos. Entonces, el Chiari 1, entonces vemos el descenso de las amígdalas cerebelosas. No es común, pues, la hidrocefalia, pero sí la siringomilia, que aquí no se ve, ya se las mostraré más adelante. El tipo 2, entonces, vuelve a haber eh, herniación de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, pero casi que en el 100% de los pacientes hay que buscar defectos del tubo neural. ¿Listo? Entonces recordar que el mielomeningocele es una cavidad llena de líquido, en este caso líquido cefalorraquídeo, y como es mielo, pues también pueden estar las raíces nerviosas. Como les decía, la mayoría es en la nivel lumbar. El tipo 3, entonces ese encefalocele cervical superior u occipital. Y finalmente el tipo 4 es una aplasia, una displasia, una aplasia cerebelosa. ¿Listo? Bueno, esta es una imagen intraoperatoria, estas son imágenes también tomadas. Bueno, esto es de. Estas son imágenes del Atlas de Neurocirugía de Aaron Cohen, más adelante estará la referencia, donde estamos viendo pues una vista de cirugía, esto es superior, esto es inferior, esto sería derecha, esto sería izquierda. Vemos la línea de McRae, el nivel del agujero magno, y vemos las amígdalas cerebrosas hasta dónde llegan, ¿listo? Casi hasta la primera vértebra cervical. Y pues más al fondo tenemos la médula espinal. Entonces,
pues es lógico que están muy descendidas. Bueno, esto es de el Handbook de Greenberg de Neurocirugía, un libro que le saca a uno de apuros muchas veces. Entonces, comparan los dos tipos más frecuentes, el tipo 1 y el tipo 2. Cositas importantes, entonces, el mielomeningocele es raro que esté ausente en el tipo 2, por eso les digo, Chiari tipo 2 igual mielomeningocele. Si no, es porque usted no lo ha buscado. La hidrocefalia es más bien rara en el tipo 1, pero prácticamente es ausente también en el tipo 2. Siringomielia, entonces, es frecuente, o sea, es un rango muy amplio, pero es frecuente que esté en el tipo 1, pero es mucho más común que también esté en el tipo 2. Lo de la presentación se las voy a decir más adelante, es muy variable. Y la edad de presentación, o digamos de diagnóstico, es del tipo 1, es sobre todo de los adultos jóvenes, mientras que el tipo 2, pues es en la infancia, obviamente, el niño nace y comienza a tener estigmas, o pues se le ve el miedo meningocele, pues es muy lógico, y no se van a esperar hasta la edad adulta para diagnosticar. Bueno, la etiología. Lo primero que hay que decir es que no está clara. ¿Listo? Existen varias hipótesis, ninguna ha tenido la razón, ninguna es 100% aceptada. Se cree que puede haber alteraciones genéticas, sobre todo en cromosomas 9 y cromosomas 15, pero no se sabe qué tipo de alteraciones, si es una transposición, si es una lesión, no se sabe exactamente qué. Del Chiari-1 se ha hablado de que puede ser una alteración, una formación del mesodermo paraxial en ese cierre de las estructuras craneofaciales y pues en este caso craneocervicales, lo que hace que la fosa posterior sea pues, más pequeña de lo usual. Pero, como les decía, no es claro. Lo que sí se sabe es que todas estas tienen unas consecuencias fisiopatológicas comunes. Entonces, es común que haya una compresión del bulbo raquídeo, de los pares craneanos bajos, puede haber alteración de la parte superior de la médula espinal. Por eso es que es muy peligroso que puede haber una oclusión. La cosa es que esto no es agudo, pero sí puede haber una compresión crónica que puede comenzar con disfagia, con disartria, con alteraciones para la respiración, para el habla. Puede haber una compresión del cerebelo, obviamente, pues porque se está protruyendo a través del agujero magno. Ya dije lo de los pares bajos, y todas en común tienen una alteración en el flujo de líquido cefalorraquídeo. Se han tratado de hacer estudios para calcular el volumen de la fosa posterior, algunos son algoritmos bastante complicados, muchos todavía están trabajando en estrategias un poco más sencillas para uno, a través de neuroimágenes, darle un volumen aproximado, pero lo que se ha visto en esos estudios que no están totalmente pues, aceptados y aprobados, pues es que el volumen de la fosa posterior en estos pacientes es menor comparado pues, a los que no lo tienen. Pues obviamente van a haber cambios hemodinámicos a través en el sistema nervioso central, resultando pues en una hidrocefalia obstructiva. Listo, que esto pasa sobre todo en el Chiari tipo 2. Bueno, esto es lo que yo les había nombrado de la siringomielia. Entonces esta es una resonancia de columna cervical, ponderada en T2 porque el líquido es hiperintenso. Es un corte sagital, una vista lateral izquierda, esto es superior, esto es inferior, esto es anterior, aquí vemos la tráquea, y esto es posterior. Y vemos una hiperintensidad que está en la mitad de la médula espinal. Miren que la médula espinal en el T2 se va a ver hipointensa, pero vemos una acumulación de líquido hiperintensa igualito que en el espacio subaracnoideo. Efectivamente, esto es líquido cefalorraquídeo que está en el conducto ependimario, que la mayoría de las veces es cervical en esta patología, pero puede estar ubicada en toda la extensión de la médula espinal. Eso tiene que ser claro, ¿listo? Hay que mirar, por ejemplo, este va a ser, esto es C2, C3, entonces desde C4, 5, 6 hasta C7, ¿no? Se va a ver en bastante cantidad de pacientes, sobre todo en los que tienen Chiari tipo 1, hasta un 85% de los pacientes. Bueno, esta imagen
lo que nos muestra es la comparación entre pacientes que tienen Chiari junto con siringomiela y otros que no la tienen. Entonces, lo que se ve es que a medida que aumenta ese descenso de las amígdalas cerebrosas, pues hay más siringomiela asociada a Chiari, ¿listo? Porque puede haber siringomiela también asociada o, pues, a otras cosas, o no sabemos a qué, que es idiopática, que son los triangulitos. Eh, no es tan grande en la mayoría de los casos, miren que no pasa de los 15 milímetros, ¿sí? En la mayoría. Pero vemos algunos casos, como lo vimos aquí, muy, muy extenso. ¿Listo? Bueno, es una comparación entre los pacientes que tienen Chiari, la malformación de Chiari solo, junto, que están en barra negrita, junto a los que tienen Chiari y siringomiel. Entonces vemos que a medida que descienden más las amígdalas cerebrosas, pues se asocian más las dos. ¿Listo? Pero si no tienen tanto descenso amigdalino, pues solo se va a ver asociado a Chiari, no tanto a siringomiel. Bueno, otra pausita ahí. Entonces recordar uh, que el mejor maestro es el paciente, que ahorita todos estamos, bueno, la mayoría están guardaditos, que no han podido ir a sus hospitales a poner en práctica todo esto que están viendo en clases virtuales, en talleres, en guías, pero la idea es que todo esto lo tengan así súper guardadito y ya cuando puedan volver al hospital, pues recuerden que es el paciente el mejor profesor. ¿Listo? Todo lo que uno lee, cuando comienza a verlo en el paciente, pues se le queda a uno mucho más fácil y posiblemente nunca más se le vaya a olvidar. Bueno, de sintomatología. Entonces, es muy variable. Entonces, pueden haber muchos casos que son inclusive asintomáticos y se encuentran como hallazgos incidentales, porque por otra cosa le hacen de pronto una resonancia y, uy, resultó que en el reporte el radiólogo le encontró un Chiari. Eh, Aquí entonces le colocan solo un 32% de los pacientes con Chiari tipo 1 imaginológico presentan síntomas. O sea que no toda persona que tiene descenso amigdalino presenta sintomatología. ¿Listo? Eso tiene que ser muy claro. Y eso hace parte de nuestra labor como profesionales de la salud, y sobre todo de médicos. Hay que tranquilizar a las personas, ¿sí? No que yo tenga un diagnóstico significa ya pues que toca operar o que toca hacer medicamentos, no, no necesariamente. Como les dije, aunque la sintomatología es un poco más frecuente en las niñas, es porque es un poco más frecuente esta patología en las mujeres. ¿Listo? El síntoma más frecuente, como raro en neurología, pues es el dolor. ¿Listo? Hasta casi 70%. ¿Y dolor en dónde? Cefalea. ¿Listo? La cefalea puede ser holocraniana o en la mayoría de las veces puede ser en la unión entre el cuello y la cabeza, la unión cráneo-cervical, en la región suboccipital. Pueden haber otras alteraciones. Eh, Puede haber paresia, o sea, alteración de la movilidad de los miembros inferiores. Puede haber alteraciones en la sensibilidad, como una hipoalgesia, o inclusive pueden haber alteraciones para la marcha, lo que hablan ellos como inestabilidad. Entonces aquí vamos a ver una tablita de una publicación del World Neurosurgery 2017, donde van a ver 3 artículos y el combinado de ellos, donde vamos a ver que lo más frecuente es la cefalea. Sin embargo, hay que también, aquí es donde nosotros hacemos una labor muy importante. El dolor tiene sus características, entonces, qué lo produce, qué lo alivia, qué ha tomado, dónde es el dolor, si el dolor se va para algún lado, cuánto lo califica en una escala. Todo eso hace parte del médico general y el primero que atiende en urgencias a estos pacientes, porque cefalea es el motivo de consulta más frecuente en medicina. Miren, por ejemplo, si el dolor se aumenta con la tos. Eso es muy importante porque es una maniobra de Valsalva, si se aumenta con la defecación. Son maniobras que aumentan la presión intracraniana, obviamente esa presión intracraniana aumentada hace que el tejido encefálico trate de herniarse por algún lado y si ya tiene herniación cerebelosa, pues aumente la compresión sobre el bulbo y por eso es que comienza entonces el vómito, las náuseas,
la disartria, la alteración de pares bajos, disnea, tos, todo esto con las maniobras de Balsam. Bueno, creo que esto ya todo el resto lo dije. Bueno, signos, o sea, lo que nosotros le encontramos al paciente. Entonces, incluso puede ser un examen físico normal, ¿listo? Entonces, no es lo más frecuente, pero pues puede encontrarse un examen físico normal. Puede haber también hiperreflexia, como si fuera un síndrome de motoneurona superior, porque la mayoría son, pues, compresiones pues, muy altas. Puede haber nistagmus, recuerden que el cerebro, como se les dije al inicio de la charla, pues tiene que ver también con los movimientos oculares. Y pues puede haber también alteración de la marcha, está en el 43% de los casos. Bueno, pueden haber cosas un poco más inespecíficas, como debilidad, disartria, alteraciones sensitivas o motoras, inclusive dolores de espalda, ¿sí? O sea, uno pensaría, uno en un dolor de espalda no pensaría pues en qué haría de primerazo, ¿no? Pero de pronto si usted ya ha buscado otras cosas, ya ha dado manejos y sigue con dolores, pues no eche de menos este diagnóstico. ¿Qué más que me falta por aquí? No, creo que ya es lo que hablado. Puede haber ya en casos mucho más crónicos, pues como esto, la persona nace con esto, es una compresión crónica, no es algo agudo. Entonces puede haber alteración del trofismo de la lengua. Eh, puede haber alteraciones de pares craneanos como el trigémino, o sobre todo los pares bajos como el faríngeo, el facial, eh, el décimo. Y pues ya alteraciones de motoneurona superior o inclusive también de mielopatía, ¿vale? Babinski como eh, parte del examen neurológico, entonces recordar que eso hace parte de los signos de motoneurona superior, pues por lo que es una compresión muy alta. Bueno, otras cosas importantes y hace parte inclusive del tratamiento o del enfoque terapéutico es si el paciente tiene alteraciones del sueño. Entonces se hace con el índice de apneas e hipoapneas que pueden hacer durante la noche, que no hay un valor exacto, esto está muy discutido, ni siquiera los neumólogos tienen valores para niños, por ejemplo, y esta patología pues, es muy frecuente en los niños, pero se dice más o menos que ese índice es positivo si es de 5 o más en una hora en adultos o más de una vez en los niños. ¿Listo? La prevalencia de síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño en los niños con Chiari tipo 1 va hasta un 4%. A todo paciente con Chiari hay que hacerle prueba de polisomnografía. Puede ser esta de origen central, claro que sí, pero hay que descartar que no sea esta eh, herniación la que esté provocando estas apneas. ¿Y cuál es el peligro? Pues que en el bulbo raquídeo están los centros cardiorrespiratorios, poco a poco puede haber alteraciones en los quimiorreceptores y esto sí puede tener consecuencias pues desastrosas y inclusive mortales para el paciente. Bueno, estos son varios autores donde han publicado población pediátrica sola, en conjunto niños y adultos, solo adultos. ¿Qué han encontrado? Bueno, entonces esto es los tipos que incluyeron, la mayoría son de tipo 1 porque ese es el más frecuente, otros solo cogieron tipo 2 o combinados. El índice que les daba, entonces es lo que dijimos ahorita, más de 1 en los niños y más de 5 en los adultos. Y la prevalencia, pues, de síndrome de apnea o alteraciones del sueño, pues, relacionadas con este desorden en sus artículos. ¿Listo? Entonces, el diagnóstico. O sea, usted ya tiene ese paciente, un niño con cefalea, con estos signos que hemos hablado, con hiperreflexia, alteraciones pues, para la marcha, nistagmus, todo esto que hemos hablado, no necesariamente todos juntos, pero usted dice, este paciente requiere una neuroimagen. La imagen de elección para la malformación de Chiari es la resonancia simple de columna cervical y de cerebro. ¿Por qué les digo de columna cervical? Pues porque
la mayoría de veces que hay siringomiela está ubicada en la columna cervical. Sin embargo, algunos artículos hablan de hacer la resonancia a todo el neuroeje. ¿Listo? Porque sirve para varias cosas. Primero, ver si hay siringomiela en otros segmentos, ¿sí? Torácico, lumbar, o inclusive de pronto evaluar si hay alteraciones del cierre del tubo, pues no del tubo neural, sino de los arcos posteriores, por ejemplo, de las vértebras, sobre todo lumbares. Entonces ahí se daría como la lógica de por qué hacer una resonancia a todo el neuroeje. De cerebro, pues obviamente me va a dar información sobre si hay o no hidrocefalia y cómo está el agujero humano, ¿vale? También existe una parte de la resonancia que es una función especial, pero ya se utiliza contraste, que es el cineflujo. ¿Listo? Entonces el cineflujo es una modificación que tiene la resonancia para ver cómo está la palabra aquí. Bueno, aquí vemos los chicos que hicieron la publicidad, entonces pusieron unas resonancias, unos cortes sagitales, estas laterales izquierdas, unas resonancias en T1. Y pues vamos a ver, como ya hemos visto en el detrás de la charla, la línea de McBride y el descenso de las amígdalas cerebrosas. ¿Listo? Del cineflujo. Entonces, vamos aquí a ver cómo viene el líquido cefalorraquídeo en la parte anterior de lo que es el tallo, la médula espinal, pero vemos que en la parte posterior, en las cabezas de las flechas, no hay nada de líquido. ¿Listo? Recuerden que el líquido cefalorraquídeo sale del espacio ventricular, en el cuarto ventrículo, a través de los agujeros de Magendie y de Luschka, y que o parte de la absorción de ese líquido pues tiene que ver con los latidos cardíacos. Entonces en sístole avanza hacia abajo y en diástole va hacia arriba el líquido para comenzar la reabsorción del mismo. Entonces puede haber también alteraciones en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, puede inclusive provocar trombosis de senos venosos y esto también provocar alteraciones en el flujo de este líquido. Entonces lo que está mostrando aquí en las cabezas de flecha es que el líquido cefalorraquídeo en la parte posterior pues no está fluyendo. Por lo tanto, esto, el cineflujo lo que ayuda es a saber más o menos a qué pacientes les va o no les va a servir la cirugía. Eh, ya les dije que el estudio, el gold standard, pues es la resonancia, pero la radiografía puede darnos guías de otras situaciones que pueden estar acompañando esta malformación. Por ejemplo, una occipitalización de C1, ¿sí? Entonces, hay pacientes que el arco posterior de C1 está muy pegado al occipital, casi que son el mismo hueso. Puede haber síndrome de Kippel-Feil. Puede haber una invaginación de la odontoides, se llama invaginación basilar, o puede haber una platibasia, que son cositas que uno puede comenzar a ver también en una tomografía, por ejemplo, una radiografía, y que le pueden dar pistas a uno de que son cositas que se van sumando y este paciente puede tener diarrea. Bueno, el tratamiento. Bueno, tratamiento. Entonces, existe manejo médico y existe pues manejo quirúrgico. Entonces, dentro del manejo médico, entonces están pues los analgésicos comunes, inclusive puede estar los relajantes musculares y en algunos artículos encontré pues que se pueden utilizar esas ortesis cervicales suaves que digamos a nosotros en trauma nos dan risa porque eso no sirve pues para eh, inmovilizar el cuello. Pero en este caso sí nos pueden servir, que son como esas cositas redondas pues que parecen una bufanda para el manejo del dolor sobre todo. ¿Listo? El tratamiento quirúrgico pues no es fácil decir a cuáles pacientes sí de una vamos a operar y a cuáles no. Obviamente al que es muy sintomático, que el dolor pues, es característico, que digamos, presenta mucha sintomatología y mucho compromiso, pues uno dice, no, pues digamos, un caso un poco más sencillo. Pero no se por favor.
Ya. Bueno, entonces el manejo quirúrgico tiene una meta, que es la descompresión de la unión cérvico-medular, restaurar el adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo a través del agujero humano. ¿Cómo se hace? Entonces, la mayoría de las veces lo que se hace es una craniotomía suboccipital, ahora vamos a ver, una laminectomía cervical, principalmente de C1, pero depende la herniación tonsilar, pues puede ser también de C2 o inclusive hasta C3. Y la duroplastia, ya vamos a ver qué es. Algunos autores hablan de la disección aracnoidea, que debe hacerse siempre, otros dicen no, no debe hacerse siempre, o inclusive algunos proponen la tonsilectomía, que es cortar, es una parte de las amígdalas cerebelosas. Bueno, como no es fácil, inclusive pues para especialistas con mucha experiencia, por ejemplo, en la página de Aaron Cohen, que es Neurosurgical Atlas, está publicada una charla de 1 hora interesante donde discuten 3 profesionales. Aquí está Aaron Cohen y otros 2 profesores de la Universidad de Michigan y de la Universidad, el Hospital Infantil de Boston, sobre cuándo es necesario operar o no. Entonces, como les decía, no es una decisión fácil, menos mal no nos toca a nosotros los médicos generales, pero a los que estamos interesados en neurocirugía, digamos que sí nos interesa, porque no siempre un paciente con Chiari es un paciente que deba ser llevado a cirugía. Pero cuando lo es, pues ya vamos a hablar en qué consiste. ¿Cuándo no hacer manejo quirúrgico? Ojo, cuando la herniación de las amígdalas cerebelosas es por otra etiología. Por ejemplo, un tumor de fosa posterior, un astrocitoma pilocítico, un quiste, eh, un tumor metastásico, cuando haya, por ejemplo, una meningitis que hace un engrosamiento de la dura madre. Esto no sería una indicación de hacer la descompresión suboccipital. ¿Cómo sería la cirugía? Pues obviamente yo sé que aquí no todos pues son súper amantes a esto, pero es para que tengamos al menos bases de qué es lo que hace el neurocirujano. Entonces, esta es una vista superior de la sala de cirugía. Entonces tenemos al anestesiólogo, tenemos a la instrumentadora, tenemos al cirujano principal y a su ayudante, y cómo es la posición del paciente. Entonces, existen variaciones. Puede ser en decúbito prono, que es la que yo voy a explicar hoy. Puede ser sentado o inclusive puede ser en decúbito lateral, eh, con una rotación de, del cuello. Sin embargo, la más utilizada es la del decúbito prono. ¿Por qué? Porque en la posición de sentado existe más riesgo de que hagan un embolismo aéreo, que vaya aire a través de los senos venosos y pueda hacer, pues esas burbujas de aire lleguen al corazón. Puede haber hipotensión intraoperatoria, por como uno está drenando líquido cefalorraquídeo, entonces el cerebro baja y esto me puede romper las venas puente y provocarme hematomas subdurales y posteriormente hibromas. Por lo tanto, esta posición no es la recomendada. Entonces, ¿cómo se coloca? Yo sé que existen algunas imágenes muy bonitas, pero esta es una fotografía de la primera cirugía a la que yo fui, de neurocirugía, por eso me gusta mucho. Inclusive acá tenemos al R4 de estos momentos. Esta no es una malformación de Chiari, pero me sirve para la exposición. Entonces, primero es de cúbito prono, la cabeza está un poco más elevada que los pies. Tenemos la cabeza fijada a un soporte cefálico, que es más conocido como un Mayfield. Todo esto se hace bajo anestesia, por si acaso. Los hombros están sobre unos rollos paralelos para que, por ejemplo, si es una mujer, queden los senos entre los rollos y también los testículos. Los hombros se hace una tracción hacia inferior y los brazos, como los ven, van paralelos al eje del cuerpo. Después de tener esta posición, lo que se hace es una flexión cervical para darnos mayor exposición de esa unión cráneo-cervical. Se rasura desde más o menos 5 centímetros arriba del íneo y se va a hacer una incisión desde 2 o 3 centímetros arriba del íneo hasta más o menos 2. ¿Listo? Pues dependiendo también de la herniación tonsilar.
Cuando están en la parte superior, perdón, perióstica, para esta cirugía, que está de malformación de Chiari, hay que tomar un injerto de periósteo para hacer la duroplastia, como lo vamos a ver más adelante. Después de ya hacer ese injerto, entonces, bueno, de tomar el injerto que se deja pues en solución salina durante la cirugía, se va a hacer entonces la cranectomía. Entonces se pueden hacer dos trépanos al lado de la línea media, o sea, paramediales. ¿Por qué? Porque existen algunas personas que tienen seno occipital, que es un seno venoso. Es más frecuente en los niños y pues esta cirugía es más de niños, entonces hay que tenerlo presente. Después con una cuchilla pues se puede hacer en dos puntos y después se completa con una gubia o se puede hacer de una sola también. Entonces, posteriormente de hacer la arquerectomía se liman los bordes con una fresa o con una gubia también puede ser y posteriormente se va a encontrar la dura madre. ¿Listo? Estas todas son imágenes de Aaron Cohen de Neurosurgical Atlas por si les interesa ver el videito completo y pues la explicación. Después se va a hacer la durotomía, o sea, vamos a abrirla, pues, se va a abrir la dura madre en forma de Y con base hacia los senos transversos. O sea, siempre hay que tener en cuenta, tratar de tener presente los senos venosos que en las malformaciones de Chiari no suelen estar ubicadas donde deben estar. Entonces, eso lo debe tener muy presente el cirujano. Y en los niños, muchos cirujanos lo hacen ya por eh, costumbre, no sino de rutina, que ligan eh, el seno occipital, ¿sí? Porque, como les digo, no siempre está presente, pero cuando está, pues puede sangrar mucho y pues también puede, no solo sangrar, sino también provocar embolismo. Entonces se liga y ahí sí se abre la dura madre en forma de Y, se separa esa dura madre y existe entonces aquí lo que está mostrando es esa disección aracnoidea, que como les dije, no todos la hacen, no todos la ven necesaria, porque esa disección aracnoidea a veces puede crear unas membranas posoperatorias y esas membranas o esa fibrosis ocluye otra vez lo que hicimos en la cirugía, bueno, lo que se hace en cirugía y pues el objetivo que era reacomodar el flujo, pues vuelve otra vez a la misma. Entonces aquí lo hacen la disección aracnoidea, teniendo mucho cuidado pues porque allá al fondo pues va a estar la médula espinal, ¿listo? Después de que abren todo eso, obviamente aquí va a salir líquido, por eso es que la posición de sentado no es la más recomendada porque entonces se disminuye el líquido, baja el cerebro y no puede provocar hematomas. ¿Se acuerdan de ese injerto de pericráneo? Entonces, ese injerto de pericráneo que se había tomado al inicio en el abordaje se completa o se sutura con el resto de la dura madre. Entonces va a quedar una cavidad mucho más amplia y pues para evitar el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo, todos estos bordes recomiendan que se rellenen de un sellante de fibrina, pues de sellante de dura madre para disminuir el riesgo de fístula de líquido cefalorraquídeo. Digamos, ese es el objetivo de la cirugía. Después de eso, se cierra muy bien por planos, entonces el plano muscular, el plano de tejido celular subcutáneo en la piel. Es muy importante que el cierre en la hemostasia sea excesiva. Nosotros en neurocirugía pues somos excesivos con el sangrado, o sea, no permitimos sangrados. Y aquí, mucho más importante, porque dentro de las complicaciones están los hematomas epidurales. ¿Listo? Entonces, es muy, es muy maluco cuando toca reoperar a un paciente por un hematoma postoperatorio, por un cierre, pues, que quedó sangrado. Este es un artículo que salió publicado en el Journal de Neurocirugía Pediátrica en enero de este año, donde van a mirar en pacientes con Chiari tipo 1, a los cuales se les hace descompresión de fosa posterior y se hace duroplastia con o sin reducción tonsilar. ¿Se acuerdan que les decía de la tonsilectomía? Esto, ¿para qué lo hicieron en este artículo? Para ver si mejoraban o no la siringomiel. Entonces,
Lo bueno de este artículo es que es multicéntrico, tiene 8 hospitales, 8 instituciones pues combinadas, todas en Estados Unidos, pero instituciones bastante importantes y famosas, donde se recogieron 68 pacientes entre hombres y mujeres de 1 a 17 años, eh, pues con sus diferentes porcentajes de raza, hispánicos, negritos. eh, Se les midió el descenso de las amígdalas cerebrosas y la longitud de esa siringomiela. Entonces compararon los que se les hizo, los que no se les hizo esa reducción tonsilar. ¿Y qué es lo bueno de ellos? Pues tenían imágenes preoperatorias, todas de resonancia obviamente, preoperatorias y posoperatorias a las 2 semanas, al mes, 3 y 12 meses. ¿Sí? O sea, definitivamente mucho plata. Pero entonces, lo que se dieron cuenta al final de este artículo es que no existe una variación considerable o algo que diga, sí, haga mejor la reducción tonsilar, porque esto va a mejorar o va a disminuir esa silicomiasis. O sea, no demuestra que hacer esa tonsilectomía mejore la silicomiasis. Bueno, aquí el último descansito, ya vamos a acabar. Entonces, esto es para recordar que estamos pues en un contexto pues difícil, complicado, que a todos nos cambia la vida, nos cambió la normalidad. Y ustedes en sus casas, escuchando estas charlas, pues están haciendo un esfuerzo, tratando de no perderse el estudio, de la medicina, de sus carreras, de sus trabajos, que tenemos compañeros muy mal, hoy recibimos información de un hospitalario, del hospital de Quiliquillao, no está en piso, que ya está mejor, pero tenemos muchos compañeros, muchos amigos, muchos pacientes muy mal, muchos muertos. Entonces, tratemos de que en serio no salgamos, si no es obligatorio, si de verdad no es necesario, en serio no lo hagan, y si tienen que salir, pues por favor, protéjanse, porque ustedes se protegen y nos protegen a todos los que estamos allá al fondo, ¿vale? Bueno, ya para ir acabando, entonces el posoperatorio, entonces es un posoperatorio que en la mayoría de las veces es corto, pues la vigilancia intrahospitalaria, las primeras 24 horas se sugiere que sea en la UCI, porque pueden haber disfunciones de tallo, sobre todo la apnea. Pues obviamente si hay apneas, pues toca intubar rápidamente y pues actuar. Si no, pues obviamente el paciente pues, va posiblemente a fallecer. Después de un día en la UCI, si todo está bien, puede pasar a sala de hospitalización general y posteriormente se recomienda que al segundo día se dé salida. Pues el manejo de la herida y del espasmo muscular pues se hace pues manejo básico con opioides leves, relajantes musculares, analgésicos. Eh, Puede haber náuseas y vómitos y eso puede ser frecuente. Hay que pues manejarlos porque la maniobra de Valsalva y la herida pues está muy reciente. Nos puede hacer abrir ese injerto de pericráneo que habíamos hecho en la cirugía y pues se pierde toda la cirugía. Cuando existen algunas de las complicaciones más frecuentes es el pseudomeningocele, cuando son muy sintomáticos, existen, pues, lo que leí, los drenajes percutáneos. Nuestra escuela y la Universidad Nacional realmente en ningún contexto hace drenajes percutáneos, pero pues lo estaba descrito en los artículos que leí, entonces pues por eso se los traigo. ¿Qué se recomienda? Pues a disminuir la actividad física durante las 2 a 3 primeras semanas, la recuperación completa más o menos es al mes y medio, y los pacientes que pues, preoperatoriamente tenían siringomiela, pues se recomienda hacer un control con resonancia también posoperatorio. Entonces vemos aquí un ejemplo que nos pone Aaron Cohen, una siringomiela muy grande a nivel cervical, y después de la descompresión suboccipital, miren aquí cómo están las amígdalas cerebelosas, aquí está el huesito, miren que aquí ya no está el hueso, todo ese espacio que estaba con hueso, recuerden que se le da espacio con la dura madre y el injerto del pericráneo se llenan de líquido y las amígdalas cerebrosas inmediatamente ascienden y la siringomiela disminuye. Todavía está presente, pero ya es libre. Como les decía, entre las complicaciones, entonces, de lo más importante que hay que vigilar es la disfunción de tallos, las apneas posoperatorias. Puede haber hematoma epidural, como les dije, sobre todo de sangrados pues, en el cierre, la capa muscular, en el tejido celular subcutáneo.
Es frecuente que haya pseudo meningocele y algo que sí puede ser sí, muy malo para el paciente son las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto hace que, así como sale líquido, pueden entrar bacterias, por lo tanto puede haber meningitis, tanto bacterianas como asépticas, donde el manejo pues para las bacterianas van a ser con antibióticos de amplio espectro y para las asépticas se recomiendan los corticosteroides. Obviamente también puede haber infección de la herida, como cualquier cirugía. Eh, Más raro, pero más grave, pues lesiones vertebrales. Esto se da porque cuando se hace la craniotomía se hace muy lateral y pues por ahí van pasando las arterias vertebrales ingresando al cráneo. Puede haber aumento del déficit neurológico, por ejemplo, si está con una paraparesia, entonces puede aumentar, pero bueno, no es lo frecuente, menos mal. Y existen casos como este que estamos viendo, donde el cerebro cae y inclusive puede volver a bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo y se pierde el objetivo de la cirugía. Y se hace es porque la craniotomía quedó muy grande. Recuerden que esto es suboccipital, no es una descompresión de fosa posterior. Entonces el cerebro no tiene hueso y se cae. O sea, no tiene hueso que lo retenga y se cae. Y pues se pierde el objetivo de la cirugía. Inclusive toca a veces colocar algunas mallas. Bueno, dentro de los resultados y pronóstico, entonces normalmente es bueno, todo depende de, sí, de qué tan comprometida esté la persona antes de cirugía, por eso es que les decía, los 3 años que se demoran usualmente estos pacientes en ser diagnosticados, pues la idea es reducirlos para que le vaya mucho mejor al paciente en su posoperatorio. Puede haber siringomilia persistente hasta casi en un 7% de los casos, pero pues el intervalo es mucho más amplio, del 0 al 22%. Pero a pesar de que existe siringomilia, la mayoría de pacientes tienen mejora clínica. Entonces, bueno, aquí un paréntesis. Pacientes, por ejemplo, que tienen hipermovilidad craneocervical, unos pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome de Down, pacientes que tienen invaginación basilar o tienen plativacia, se puede aumentar esa invaginación basilar, que es donde la odontoide se mete pues a través del agujero magno hacia el cráneo, y pues ahí van a estar los pares bajos, está el puente, está el bulbo. Entonces esto puede ser también peligroso, o sea, mejoramos una cosa, pero está la otra más presente. Entonces puede ser en algunos casos necesario la artrodesis, o sea, la fijación cráneo-cervical. ¿Listo? Por si de pronto lo leen en algunos casos. Entonces, finalmente las conclusiones, y esto es para ya llevar para la casa, entonces el tipo 1 es el más común, como casi todas las enfermedades que son más comunes, pues son menos severas, menos mal. El tipo 2 es menos común, pero es más severo. Recuerden, tipo 2 igual mielomeningocele, si no es porque no lo he buscado. Tipo 3 y tipo 4, si los encuentran, por favor me llaman, los publicamos, porque son extremadamente raros. La resonancia es el método diagnóstico, recuerden, resonancia cerebral y de columna cervical mínimo. Y si es posible, por favor, el cineflujo para saber a cuáles pacientes les puede servir más la descompresión suboccipital que a otros. Los pacientes muy sintomáticos, la mayoría de ellos, pues por ser tan sintomáticos, no responden bien al manejo médico, por lo tanto la opción quirúrgica pues es la opción. La meta de la cirugía, como lo hemos dicho, es la descompresión de la unión cérvico-medular y la restauración del adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo. Las complicaciones, entonces tenemos los pseudomeningoceles y las fístulas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto era lo que les quería traer el día de hoy. Espero no haber sido muy extenso. Espero que hayan cogido las ideas principales. Aquí tienen algo de la bibliografía que utilicé. Las otras pues están a lo largo de las diapositivas. Recordad que estas charlas van a ser subidas a YouTube. Y pues si hay algún comentario, alguna pregunta que de pronto haya quedado, no estuve pendiente del chat, pues no sé, si alguien tiene preguntas. Si hay preguntas, pero si puede mirar el chat o se las leo. Bueno, entonces lo estoy leyendo aquí. Kilian, entonces pueden realizar... ¿cuál es su epónimo? Uy, epónimo de qué? Macraya. Gracias, de nada, Macraya, gracias. Julián, me toca alejarme.
¿Existe alguna relación entre hipertensión arterial secundaria, SAJOS y Chiari-1? De lo que leí, no. Bueno, no sé si Andrés, Julián todavía está, pero de lo que leí, no. Hipertensión arterial secundaria, SAJOS y Chiari-1, no, no lo encontré. Lo que sí encontré pues es SAJOS y Chiari-1, eso sí, sí se ve muy frecuente. No está claro, como les decía, cuál es el índice de adultos y el de niños, pero pues más o menos el de niños es mayor a 1 en una hora y el de adultos es mayor de 5 en una hora. Pero con hipertensión arterial sí, no, no lo encontré. Y Kilian pregunta, en pacientes que área tipo 2 en quien se define manejo quirúrgico y que tienen el mínimo meningocele asociado, ¿qué se prefiere operar primero? En algún caso recomienda solo drenaje de la síncope. Ahora, listo. Entonces, en el tipo 2 lo primero que se hace es el mielomeningocele. ¿Listo? Porque es que dependiendo qué tan delgada está la capa que protege esas meninges, pues se pueden romper y eso puede provocar eh, pues una meningitis horrible y pues eso es desastroso y más que esto es un recién nacido. ¿Listo? Lo otro es que muchos de estos niños con la corrección del mielomeningocele no hacen una de las consecuencias que es la médula anclada y entonces, pues, otro problema más que se le puede venir. Que también dicen, entonces, también lo leí inclusive en estos días, corrija el mielomeningocele, pero lo que más preocupa en estos niños es la hidrocefalia. Entonces, posiblemente usted no le haga una descompresión suboccipital, sino lo que haga es corregir el mielomeningocele, si la hidrocefalia persiste, derívelo, y si aún así hay todavía alteraciones en el flujo, podría llegarse a pensar en una descompresión suboccipital. Sí, pero eso fue lo que yo leí, no sé si de pronto hay algo más, pero pues de lo que leí fue eso. Entonces, el mielomeningocele, corríjalo, trate la hidrocefalia, y si no, de pronto sí puede ser necesario suboccipital. Y lo otro es que en algún caso se recomienda solo drenaje del Syringe. Del Syringe. Bueno, sí lo leí. No leí fue cómo, pero sí decían que en algunos casos en los que persiste el que la siringomielia, a pesar del manejo quirúrgico, hacen como si fuera una derivación de la y el espacio sobre el dedo, pero realmente no sabía cómo, porque tendría que cortar pues la médula. Entonces, no, la verdad no sé cómo lo harían, pero sí lo leí por ahí, eh, el drenaje, pues, de la cirugía. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta.